En este martes con nuestros invitados especiales, siempre platicando de cosas increíbles detrás de los clásicos, y es día de los perfiles del ático con Roberto Garza. Mi querido Beto, bienvenido a Classic, ¿cómo vas? Muy bien, gracias, mi estimado Charlie. Muy buen día para ti y para tu auditorio que nos está escuchando. Excelente, hoy traes un perfil, bueno, pues como los que hemos expuesto a través del ático, difícil de describir, algo que sería entre lo extrovertido, la locura, pero también la inteligencia de un hombre que manejaba las letras, hacía poesía y lo plasmaba en la música. Así que vamos directamente a tu sección para platicar de este perfil a través del ático, Beto. Claro que sí, mira, imagínate esta escena, Carlos Auditorio. 1964, playa de Venice, en California. Un amigo le recita un poema a otro amigo compañero de la universidad. Más tarde le cantaría ese mismo poema y les haría tanto sentido a ellos que a partir de ese momento decidirían formar una banda cuyo nombre tomarían de un poema del escritor británico William Blake. El lector del poema habría sido precisamente Jim Morrison, cantautor y poeta que se convertiría en el líder de la banda de rock psicodélico The Doors, que más tarde sería descubierta por el presidente de Elektra Records al verlos a ellos tocar en un muy conocido club nocturno de Los Ángeles llamado Whiskey a Go Go, que todavía existe. Pero hablemos de James Douglas Morrison, nacido en Florida en 1943. Por su talento y personalidad fue un ícono de la rebeldía de la cultura popular, un artista que personificó la rebelión de la contracultura hippie de esos años, artista también ubicado dentro de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos, por la gran mayoría de las publicaciones serias que lo consideran así, un artista que también se convirtió en leyenda aún al morir apenas a los 27 años de edad, al igual que Kurt Cobain, Janis Joplin y Amy Winehouse, que ya habíamos comentado que pertenecían al club de los 27 por su muerte a esa edad. Algo muy interesante también es que tenía un coeficiente intelectual cercano a 150, Carlos, que es lo que tú mencionas. Recordemos que un coeficiente intelectual promedio oscila entre los 90 y los 110 y que Albert Einstein tenía un coeficiente cercano a 160. Entonces prácticamente Jim Morrison pues estaba muy pegadito, ¿no? Era prácticamente un genio del arte, de la música y de la poesía. Su pasión, como ya lo mencionamos, era la poesía más que la música, razón por la cual la abandonaría en 1971 y ante el riesgo de ser condenado a prisión, se iría a refugiar a París. Se distanciaría también de sus padres a partir de decidir estudiar cine en la Universidad de California, los negaría e inclusive diría que estaban muertos prácticamente durante todo el periodo que le tocó desde su distanciamiento hasta su muerte. Era muy común que apareciera bajo los efectos del alcohol y las drogas en sus presentaciones y se convertiría en el primer artista en la historia del rock en ser arrestado en el escenario durante un concierto. Algunos otros datos curiosos, Carlos, pues bueno, que la razón de su muerte fue un misterio, como muchos otros famosos. Según el acta de defunción, fue por paro cardíaco, pero muchos creen que fue por una sobredosis de heroína e inclusive hay muchas otras versiones de suicidio y hasta de asesinato. Jim Morrison finalmente fue sepultado en París, y algo curioso es que su tumba es el cuarto lugar turístico más visitado después de lugares como la Torre Eiffel y Notre Dame, siendo París una de las ciudades más visitadas del mundo. ¿Por qué fue sepultado en París? Porque se dice que su familia, la del cantante, la de Jim, no quiso repatriar sus restos, avergonzada de la vida que llevó su hijo antes de morir. En el 2013, también, un grupo de paleontólogos descubrió los fósiles de un lagarto que existió en la Tierra hace millones de años y lo bautizaron como Barbatúrex morrisoni, en honor al músico, ya que hay que recordar que se le apodaba, como tú bien mencionaste, Charlie, el Rey Lagarto. Otro, y yo creo que es el dato, pues yo creo que más curioso y más interesante, es que después de la muerte de él, el resto de los miembros de The Doors, que venían de lanzar su disco LA Woman, decidirían reemplazarlo por ahí del 71 y empezaron a buscar candidatos. Finalmente no se concretaría con ninguno de esos candidatos. Pero, ¿sabes quiénes eran las opciones que tenían, Carlos? A ver. Una de ellas era Joe Cocker.
otra era Iggy Pop. Pero también la tercera opción era un cantante que quizás conozcas, Paul McCartney. Imagínate a Paul McCartney en The Doors. Hubiera sido algo pues bastante, hubiera cambiado la historia de la música seguramente. Muy psicodélico sin duda, ¿no? Totalmente, y pues bueno, Jim Morrison yo creo que es uno de los grandes genios de la música. Desgraciadamente murió muy joven, y pues bueno, con todo lo que nosotros hemos ya platicado sobre las grandes genialidades de muchas personas y desgraciadamente la corta vida que han tenido que llevar. Es un gran perfil, pero es otro perfil trágico, como bien mencionas, Roberto. Decía Manzarek que si existe un tipo capaz de escenificar su propia muerte, creando un certificado de muerte ridículo y pagando a un doctor francés, poner un saco de 150 libras dentro del ataúd y desaparecer alguna parte de África, ese sería Jim Morrison. Es lo que dijo después de su muerte Manzarek. No, y tienes toda la razón, porque nunca se le hizo autopsia a su cuerpo. Inclusive mucha gente piensa, ahorita a lo mejor ya pasó mucho tiempo, sería complicado, pero mucha gente piensa que si se hubiera sacado la tumba, no hubiera estado su cuerpo ahí. Entonces yo creo que la hipótesis que tú mencionas, Carlos, yo creo que fue una hipótesis que casi se pudo haber comprobado en su momento. Cuando le preguntan a Manzarek si está seguro de lo que dice, él contesta, él sí sería capaz, Morrison, de llevar todo eso a buen puerto por su talento e inteligencia. Y bueno, lo hemos definido hoy, un hombre de 150 de coeficiente intelectual pegadito a Albert Einstein, pues creo que sí lo podría haber logrado, ¿no? Yo creo que sí lo pudiera haber logrado, y a lo mejor se hubiera unido a todas esas figuras como dicen también que hicieron lo mismo o que pudieron haber hecho lo mismo, como Elvis Presley, inclusive a Pedro Infante lo mencionan también aquí hablando de México. Ese será otro tema de tantas genialidades como los mexicanos que hay en el mundo, los latinos, los artistas, pero iremos platicando poco a poco de estos grandes perfiles, mi querido Beto. Yo te mando un abrazo y nos quedamos con la incógnita hoy de este gran perfil, el Rey Lagarto, Jim Morrison. Claro que sí, mi estimado Carlos. Nuevamente un abrazo para ti y para todo tu auditorio. Gracias, Roberto Garza, con nosotros el día de hoy, los perfiles del ático. Y bueno, pues ahí la cuestión. Poeta, irreverente, cantante, productor, compositor. En una palabra, artista, genio, Jim Morrison. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that problem?